Hola, bienvenidos a este tercer video sobre la meditación bíblica. Hoy estaremos viendo la práctica de la meditación bíblica. En el video pasado estuvimos viendo el punto 2, por qué hacer la meditación bíblica, y lo aprendimos a través de 4 puntos, el por qué hacer la meditación bíblica. 1, porque cumple el objetivo de la salvación. Segundo, porque nos ayuda a llegar a la meta a los que somos salvos. Tercero, porque la Biblia advierte sobre esta necesidad. Y cuarto, porque trae victoria en la batalla espiritual. Así que hoy, en este punto 3, nosotros estaremos viendo la práctica de la meditación bíblica. Pero no estaremos viendo solamente cómo hacerlo, sino estaremos viendo los fundamentos. Y entenderemos el día de hoy los fundamentos bíblicos para meditar en la palabra de Dios. Entenderemos la importancia de conocer a Dios mediante las Escrituras. También entenderemos por qué aplicar la voluntad de Dios y cómo ser fortalecidos para poner en práctica esa voluntad de Dios. Y finalmente entenderemos por qué reunirnos en grupos pequeños para meditar las Escrituras. Así que tomemos un espacio para poder dedicarle el tiempo para estar en las Escrituras, tener comunión con Dios y aprender el por qué la práctica de la meditación bíblica es importante en la vida del creyente. Veremos la práctica de la meditación bíblica a través de 5 puntos. Primero, veremos la importancia de encontrar quién es Dios dentro del pasaje. Segundo, también estaremos viendo por qué es importante encontrar la voluntad de Dios a través de las enseñanzas. Tercero, estaremos viendo la importancia de aplicar esa voluntad de Dios en nuestras vidas diarias. La importancia, cuarto, de la oración. Y finalmente, la importancia de compartir la meditación diaria, pero en grupos pequeños. Así que iniciemos. Primero, ¿por qué es importante encontrar quién es Dios dentro del pasaje? La palabra de Dios nos dice que el conocer a Dios, el conocer a Jesucristo, es la salvación. Entonces, si nosotros vamos a la palabra de Dios y conocemos a Dios, lo que estamos conociendo es la salvación. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Así que entonces, si la salvación es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo, esto lo podemos hacer a través de meditar en la palabra de Dios. Entonces, conocer quién es Dios, conocer cómo es Dios, cómo es el Padre, cómo es Jesucristo, cómo es el Espíritu Santo, es la vida eterna. Esta es la importancia de conocer quién es Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 2 y 3, nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos está hablando de la salvación, nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos a través de conocer a aquel que nos llamó? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pero también nos dice que a través de conocer a ese Dios que está en las Escrituras, aquel que nos llamó por su gracia, por su excelencia, que nos trajo la salvación a través de conocerle a Él, nos dice también segunda de Pedro que por ello llegamos nosotros a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces es importante conocer a Dios y esto lo hacemos cuando nosotros meditamos. En Colosenses 3:10 nos dice que el hombre que ha nacido de nuevo debe estar revestido del nuevo hombre. Y ese nuevo hombre va siendo formado a la imagen de aquel que lo creó. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo hace esto? A través de que nosotros le vamos conociendo. Es importante entonces meditar y conocer quién es Dios. Esto es la práctica, no tanto el que escribamos ahora y que tomemos el cuadro, sino que sepamos por qué buscamos quién es Dios y primero quién es Dios. Porque conociendo a ese Dios, nosotros vamos a ser hechos conforme a la imagen del que nos creó, a la imagen de Dios.
Colosenses 1 nos dice que somos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero para eso tenemos que meditar y conocer a ese Dios a través de las Escrituras. ¿Por qué es importante conocer cómo es Dios o quién es Dios? Porque la venida de Jesucristo fue para mostrar, para revelarnos a Dios. Dice Juan capítulo 1. De hecho, desde el principio del capítulo nos está hablando que ese verbo fue hecho carne, aquella luz que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. Aquel que creó todas las cosas venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Esa gloria misma del Padre nosotros la vimos en Jesucristo. Pero nos dice el verso 18 que a Dios nadie le vio jamás. Ve aquí el propósito por el cual vino Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Él vino para darle a conocer. Si la venida de Jesucristo fue para dar a conocer al Padre, nosotros cuando meditamos debemos tomar la importancia necesaria de conocer a ese Dios que se nos está revelando a través de las Escrituras. Y nos dice Juan capítulo 14, verso 7. Lo voy a leer en Reina Valera 60. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? La venida de Jesucristo fue para mostrar quién es Dios, para revelarnos a Dios. Entonces, cuando nosotros conocemos a Jesucristo, estamos conociendo también al Padre. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Porque también Dios, el Padre, quiere que nosotros conozcamos a Jesucristo. Y en las Escrituras, Él nos fue revelando también a su Hijo a través de los profetas. Dios el Padre mismo estaba testificando que la venida de Jesucristo era la promesa que Él había dado. Juan capítulo 5, versos 36 y 37. Jesús está diciendo, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras yo hago. Y estas obras dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Si el Padre testificó de Jesucristo, Jesucristo dio testimonio del Padre, vino a dar a conocer al Padre, también el Padre está dando testimonio, respaldando la obra de Jesucristo. Cuando nosotros vamos a meditar, entonces estamos conociendo a ese Padre y que estamos conociendo al Hijo. Y recuerde, esto es la vida eterna. Y no podemos entonces querer tener vida eterna sin conocer al Padre y al Hijo. ¿Y sabe dónde está ese testimonio? En las Escrituras que nosotros meditamos diariamente. ¿Por qué es importante conocer quién es Dios? Porque a través de ir a la palabra de Dios, conocemos cuál es la obra del Espíritu Santo. Estamos conociendo a Dios. Juan 16, verso 12 al 15. Jesús está diciendo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él les va a guiar a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Todo lo que oyere dónde? En los cielos. ¿De quién? Del Padre. Y os lo hará saber. Hará saber todas las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo hará saber también todo lo que Jesucristo habló y todo lo que enseñó. Y dice al final, en este verso, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Hasta este punto hemos visto. Jesucristo vino para dar a conocer al Padre. El Padre da testimonio que Jesús ha sido enviado por Él. Y las obras mismas dan testimonio de que Él es el enviado del Padre. Ahora el Espíritu Santo da testimonio de todo lo que oye en los cielos, todo lo que oye del Padre, pero también todo lo que habló Jesucristo. Y a través del Espíritu Santo va a estar revelando al Padre y al Hijo. Recuerde, conocer a Dios es la vida eterna. Y esa obra del Padre, esa obra del Hijo y esa obra del Espíritu Santo es la misma. Uno testifica de otro. Y esto es para realizar la obra de nuestra salvación.
Si nosotros no meditamos, no estamos conociendo al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Y no conocerle es no conocer a Dios, no conocer, no encontrarnos con Dios, no tener la vida eterna. Todo el Antiguo Testamento nos revela a Dios. ¿Cómo? A través de la vida de los personajes. Y ahí se va mostrando cómo es Él. Se va mostrando cuál es la obra. Se va mostrando cuál es la voluntad de Dios. También se va mostrando cómo actúa en momentos de desobediencia del hombre. También cómo Él está restaurando al hombre, cómo le muestra su amor. A través de la vida de los personajes nosotros conocemos a Dios. Entonces, la vida de Abraham, la vida de Isaac, la vida de Jacob fue para revelarnos también a Dios. Y tantas historias que encontramos en el Antiguo Testamento y pensamos que no tienen un propósito, pero todas ellas tienen un propósito. Todas las experiencias del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, todas las historias que están en el Antiguo Testamento son para mostrar quién es Dios. O sea, la Biblia completa nos está revelando a Dios. Así que si nosotros no meditamos, no estamos conociendo a ese Dios verdadero. Estamos conociendo una parte de Dios, pero es necesario que conozcamos al Dios real que está en la Biblia. Las 10 plagas, por ejemplo, en Egipto nos estaban revelando quién es Dios, porque Dios estaba enjuiciando a los dioses de los egipcios y estaba mostrándole tanto a Egipto quién es Jehová, Dios poderoso, como a Israel quién es ese Dios que los está libertando y quién es ese Dios que había dado promesa a sus padres. Los milagros en el desierto nos revelan el poder de Dios, nos revelan el carácter de Dios. El juicio dado a Israel en desobediencia o a Judá nos revelan también el cumplimiento de esa promesa de Dios, pero también la salvación o el trato milagroso de Dios con ellos nos está revelando a ese Dios verdadero. Entonces, cuando nosotros estamos meditando y vemos un cuadro donde dice quién es Dios, no estamos conociendo algo acerca de Dios, estamos conociendo a Dios personalmente, al Dios que se nos revela en las Escrituras. Por eso nosotros ponemos importancia cuando nosotros meditamos y escribimos puntualmente cómo es Dios, quién es Dios, qué hace Dios. Esta enseñanza es para cuando tú medites, sepas que lo que estás escribiendo es porque estás conociendo a Dios. Y eso es la vida eterna. La práctica de la meditación bíblica también es importante porque nos ayuda a encontrar la voluntad de Dios a través de las enseñanzas que están en las Escrituras. Conocemos cuál es la voluntad de Dios y también la comparamos con nuestra propia voluntad. Y tenemos la decisión de obedecer a Dios. Y nos damos cuenta que en muchas ocasiones nuestra voluntad no es la voluntad de Dios. En la Biblia encontramos la voluntad general de Dios y la voluntad específica de Dios o particular de Dios. ¿Qué es esto? Es la que se revela para todo el mundo. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Muchas ocasiones tienen un carácter moral y mucha gente los conoce. Nos dice Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de toda fornicación. Y esta voluntad no es para una persona, es para todas las personas, para toda la creación. Esa es la voluntad general de Dios, la que se aplica a todo mundo. Pero fuera de esa voluntad general, también encontramos una voluntad específica. Y esa voluntad particular o específica es lo que Dios quiere para cada uno. Es lo que Dios quiere para ti. Es lo que Dios pidió o lo que Dios logró en la vida de cada uno de los personajes de la Biblia. Dios fue cumpliendo su propósito en ellos. Recordemos, por ejemplo, al pueblo de Israel en 1 Samuel capítulo 8, versos 4 al 9. Ellos están pidiendo un rey como todas las naciones, que un rey salga delante de ellos y pelee sus batallas. Eso es lo que ellos quieren. Pero Dios dice que no es su voluntad, no es lo que Dios quiere. Y le dice a Samuel, Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí para que yo no reine sobre ellos. No era la voluntad de Dios darle rey, aunque el pueblo quería ser rey, quería ser como todas las naciones. No era la voluntad de Dios, pero Dios dice, escúchalos. Todas las naciones tenían un rey.
Pero para el pueblo de Dios, Dios no quería un rey humano. Él quería ser su propio rey. Pero ellos querían vivir conforme a las costumbres de los demás pueblos. Si vemos también en David, cuando en 2 Samuel 7, él quiere construirle casa a Dios. Es un buen propósito, es un buen deseo. Y Natán le dice, haz lo que tú consideres, porque Dios está contigo. Sin embargo, en la noche Dios viene y le habla al profeta y le dice, no, ve y dile a David, tú no me vas a construir casa, yo te voy a construir casa. Era un buen deseo el construirle un templo donde el pueblo pudiera honrar a Dios. Claro que era un buen deseo, era un buen propósito, pero esta no era la voluntad de Dios para él. Y le dice Dios a David, un hijo que va a nacer de tus lomos, él me va a construir casa y él va a ser un rey eterno. Claro, nos está hablando del Mesías, pero el propósito de Dios para David no era que le levantara casa, sino posteriormente su hijo va a construir el templo, Salomón, pero aún así no era el templo que Dios quería, sino era ese templo eterno y un rey eterno, promesa que se cumple en el Mesías. También Pablo, como un apóstol, él fue y predicó la palabra de Dios. En el capítulo 13 sale a predicar. Pero en el capítulo 16, él quiere regresar y nuevamente recorrer los lugares donde ha predicado. Pero Dios lo detiene y a través del Espíritu Santo no deja que vaya a esos lugares, no deja que él predique. Él tiene la intención de ir a los lugares que están al norte, hacia Galacia, pero tampoco Dios se lo permite. Y entonces él ve a un hombre macedonio y entonces entiende que Dios lo está enviando a Macedonia. Pablo tiene un propósito y es bueno predicar la palabra de Dios, pero Dios no lo deja porque Dios quiere llevarlo a otro lado. Es un propósito muy específico, muy particular para la vida de Pablo. Repasemos. En el pueblo de Dios, en David, en Pablo y en muchos de los personajes de la Biblia, a ellos les pide algo especial. De la misma manera, cuando la gente conoce los 10 mandamientos, conoce la voluntad de Dios, o tú mismo conoces el propósito de Dios, hay un propósito general que nosotros le busquemos, que nos consagremos a Él, pero también hay una voluntad particular que es lo que Dios te pide hoy. Y cuando meditamos, esto es lo que vamos a encontrar en las enseñanzas. Aparte de lo que nos enseña el pasaje, vamos a encontrar lo que Dios está pidiendo de nosotros el día de hoy. Porque es importante también conocer la voluntad de Dios a través de las enseñanzas. Porque Mateo 7, 21 al 27 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Podemos conocer la voluntad de Dios, pero eso no quiere decir que vayamos a obedecerla. Entonces Jesús le está diciendo a aquellos que habían creído en Él, no porque me digan Señor van a entrar en el reino de los cielos. Y dice enseguida, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Iba a poner dos ejemplos, el que oye su palabra y no la hace, como el que oye su palabra y la hace. El que oye su palabra y la hace, él le compara al hombre prudente y dice que construyó una casa y aunque vinieron lluvias y arremetieron contra esa casa, no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ve la importancia entonces de seguir la voluntad de Dios. No solamente es conocerla, no solamente es llamarle Señor, sino hacer su voluntad, porque entonces nuestra casa, nuestra vida va a estar firme en el Señor, en esa verdad que hemos conocido. ¿Cuándo? Hacemos la voluntad de Dios. Nosotros vemos un cuadro que dice enseñanzas generales y pensamos que solamente es llenar el cuadro como si fuera una tarea, pero no. A través de encontrar esas enseñanzas generales, a lo que vamos a ir es a hacer la voluntad de Dios. Conocer primero esa voluntad de Dios para luego poder hacerla y que nuestra vida esté fundada sobre la roca. Esto quiere decir que verdaderamente seamos salvos, no solamente le llamemos Señor, Señor.
Y entonces viene el siguiente punto. ¿Por qué es importante conocer esa voluntad especial, particular para mi vida? Porque entonces puedo aplicar esa voluntad de Dios en mi vida cotidiana. Y eso yo creo que es lo hermoso, porque aplicar esa voluntad en mi vida cotidiana es llevar mi fe a las obras. La Biblia nos enseña que las acciones religiosas no siempre tienen una relación con una vida espiritual y con la voluntad de Dios. No siempre es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, por eso, hoy vamos a ver qué relación hay entre esa fe y esas obras. ¿Por qué es tan importante la aplicación? Uno, porque hay una relación entre la fe y las obras. Dos, porque la Biblia enseña que esas obras deben de tener una relación que venga de la voluntad, de la comunión con Dios. Y que la fe y las obras siempre van juntas. Veamos el primer punto, la fe y las obras. ¿Por qué es tan importante? Santiago capítulo 2, verso 14 al 26, nos va a hablar acerca de la fe y las obras, pero concluye diciendo que la fe sin obras está muerta. Una fe sin obras está sin vida. Y nos presenta el ejemplo de Abraham, cuando fue llamado y también cuando ofreció a su hijo Isaac. Y nos dice Jacobo, el escritor de Santiago, la fe actuó juntamente con sus obras. Dijo que le creía a Dios, era amigo de Dios, pero se vio a través de la obediencia cuando él ofreció a su hijo Isaac. La fe sin obras está muerta. La fe sin obediencia no es una fe genuina, no es una fe que salva. Entonces es importante la aplicación, y eso es la fe llevada a la práctica. Segundo punto, la Biblia enseña que las acciones religiosas no siempre tienen relación con la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña en Isaías capítulo 1 que el pueblo de Israel decía conocer a Dios, pero era una gente pecadora, cargada de maldad, generación de malignos. Pero eso sí, ellos celebraban las fiestas, las lunas nuevas, los días de reposo, pero dice el Señor, hastiado estoy, las aborrece mi alma, porque ustedes son injustos con el huérfano, con la viuda. Dice, pónganse a cuentas, aprendan a hacer el bien, vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Dios les dice, ¿para qué me sirve la multitud de sus sacrificios y de sus holocaustos? Hastiado estoy de todos ellos, yo no los quiero. Y cuando levanten sus manos, yo no voy a oír. ¿Quién demanda esto de sus manos cuando se presentan de mí para hollar mis atrios? No. Ustedes celebran las fiestas, lunas nuevas, pero las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, no las puedo soportar. Pero ellos cumplían religiosamente todo esto, pero su vida no tenía una relación con Dios. Nos dice Jeremías capítulo 7 también, que Dios manda al profeta que se ponga a la entrada del templo, para que toda esa gente que viene a adorar a Dios escuche lo que va a decir. Y el profeta les dice estas palabras, no confíen diciendo templo de Jehová es este. Venimos a adorar a Dios en este templo. No, ustedes deben mejorar cumplidamente sus caminos, sus obras. Deben hacer justicia con el hombre y su prójimo. No opriman al extranjero ni a la viuda o al huérfano, ni derramen sangre inocente. Y entonces verdaderamente podrán entrar y morar en este tabernáculo, en este templo, en la presencia de Dios. Ustedes piensan o han convertido a mi casa en cueva de ladrones. No porque allí se robara, sino porque está diciendo que todos los que iban allí eran como si fueran ladrones, maleantes a la casa de Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante la aplicación? No solamente el saber la voluntad de Dios, no solamente cumplir religiosamente,
sino que esa obediencia tenga una relación con la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice también que esa fe sin obras está muerta en Santiago, y que la fe y las obras deben ir siempre juntas. Son uno. No pueden separarse la fe y las obras. Hay una relación estrecha entre fe y obras. Las obras no implican que tenga fe, pero si nosotros tenemos fe, debemos producir obras. Y si nosotros realizamos una obra, debe provenir de fe. Y no estoy hablando solamente de la ayuda social o el ser buenas personas, no estoy hablando de esto, sino que el resultado de esa fe que nosotros hemos tenido, de nuestra salvación, se pueda manifestar en cada acto de nuestra vida, en toda nuestra vida. La fe se muestra a través de una vida en obediencia. Gálatas dice que el fruto del Espíritu es todo lo que menciona: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si hay una obra espiritual en nosotros, si hay fe en nosotros, naturalmente va a producir el fruto de Dios. Entonces la fe se va a mostrar por unos frutos en obras de obediencia. La fe y las obras siempre van juntas. Dice Juan capítulo 8, verso 31 al 47. Estos judíos que habían creído en él se consideraban discípulos de Jesús. Tal vez hoy nosotros nos consideramos creyentes, discípulos de Jesús. Pero les dice Jesús: si ustedes han creído en mí, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. No es suficiente con haber dicho creo en Jesús, sino debemos permanecer en sus palabras, y esto es obedecer las enseñanzas de Jesús. Entonces mostraremos que somos verdaderos discípulos de Jesús. Esto es lo que nosotros vamos a poner cuando vemos el cuadro que dice aplicación. No solamente llenar ese cuadro, sino realmente lo que estamos haciendo nosotros es traer esa fe a la práctica en nuestra vida cotidiana. Un punto muy importante en la práctica de la meditación bíblica es la oración, porque conocimos a Dios y conocimos su voluntad, así como la vida que agrada a Dios a través de meditar. Pero no podemos pensar o entender que será fácil vivirla con nuestras propias fuerzas. Por eso necesitamos la oración. Y Jesús es nuestro modelo de oración, porque Jesús tuvo una vida de oración. Nos dice Marcos capítulo 1, verso 35, Lucas 6, 12 y muchos otros pasajes en los evangelios, que Jesús se levantaba muy de mañana y se apartaba a orar en lugares desiertos, y luego pasaba la noche orando, o cuando ya era de madrugada, ya era de mañana y iba saliendo el sol, entonces él venía donde estaban sus discípulos. Había pasado mucho tiempo orando en la presencia de Dios. Para estar en la presencia de Dios, para conocer la voluntad de Dios y para ser fortalecido y vivir esa voluntad en su vida. La oración es importante, y Jesús, como modelo de oración, nos enseña cómo orar. Y hay una oración hermosa que es la oración del Padre Nuestro en Mateo 6. Y esa oración del Padre Nuestro es un reconocimiento de Dios como el Rey, y pidiendo que el reino de Dios se establezca en nosotros, su gobierno se establezca en nosotros. Esa era la oración de Jesús, y esa es la oración que enseñó a sus discípulos, y es la oración que hoy nosotros debemos practicar, pedirle a Dios que su gobierno esté sobre nosotros. Entonces lo que está pidiendo es que la voluntad de Dios se pueda hacer real en su vida. Jesús, como modelo de oración, nos enseñó en el Getsemaní, en Mateo capítulo 26, verso 36 al 46, esa oración que hace a solas con el Padre, y sus discípulos no pudieron estar velando con él. Y esa oración dice en un lamento: no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Por qué tenemos que orar entonces? Para que no se haga como nosotros queremos, sino como Él quiere.
para que conozcamos esa voluntad de Dios y nosotros tomemos tiempo para estar en comunión con el Señor y entonces decirle, yo no puedo, ayúdame a hacer tu voluntad. Ya la conocí, pero ahora fortaléceme para vivir en obediencia. Entonces, cuando nosotros vamos a escribir nuestra oración, no solamente pensemos que es escribir una oración bonita, sino realmente esa oración debe llevarnos a tener una comunión con Dios, a ver el modelo de Jesús y orar como Jesús, a pedir lo mismo que Jesús pidió, que podamos vivir en obediencia al Padre. Si se da cuenta, estamos terminando prácticamente todo el cuadro que usamos en la meditación bíblica, ese cuadro de trabajo, y solamente nos hace falta un cintillo en la parte superior, que es el contenido central. ¿Y qué es lo que nosotros ponemos ahí? El tema o la idea central del pasaje que meditamos en este día. ¿Por qué lo dejamos al final? Porque es el momento en que ya hemos entendido cuál es el centro del mensaje del pasaje que hemos meditado. Finalmente nos queda un último punto acerca de la importancia de la práctica de la meditación bíblica. ¿Por qué compartir la meditación bíblica en grupos pequeños? ¿Por qué es importante? Primero, porque Dios comenzó la obra redentora en lo individual, en cada persona. La salvación es personal, llama a la persona, la salva, pero Él la va perfeccionando en medio de la comunidad, en medio del pueblo. Y en medio de ese pueblo se establece una comunión de amor, compartiendo la gracia y los dones recibidos. Recordemos que somos un cuerpo y ningún miembro del cuerpo puede estar separado porque entonces no tendría vida. Jesús es la cabeza y entonces nosotros necesitamos estar unidos al cuerpo y unidos a la cabeza para tener vida. Es importante compartir la meditación bíblica en grupos pequeños porque se establece una relación de fe entre los hermanos. Así como nosotros vemos esa relación que había en la iglesia, la primera iglesia en Jerusalén. Hechos 2, 41 al 47 nos dice que a la iglesia se añadían cada día los que habían de ser salvos. ¿Quiénes se añadían? Aquellos que habían creído se añadían a esa iglesia. Son parte de esa iglesia. Perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, unánimes en el templo, pero también en las casas. La manera de que realmente se establezca una relación de fe entre los hermanos es cuando somos edificados a través de la palabra, a través de una oración en común. Es importante compartir la meditación bíblica en grupos pequeños porque la Biblia demanda, exhorta que nosotros lo hagamos. Dice Hebreos 10, 24 al 25, que nos estimulemos al amor y a las buenas obras y no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Es una exhortación de la Biblia, así que no debemos dejarla de lado. Finalmente, hagamos un repaso de nuestro cuadro de trabajo, lo que meditamos diariamente y cómo lo meditamos. Tomamos el pasaje, leemos varias veces, escribimos las ideas concretas en los versos que encontramos. Recuerde que esto no solamente es tener la Biblia en el escritorio y escribir en un cuaderno, sino que tomamos tiempo y preparamos nuestro corazón para orar y tener una comunión con Dios. Y entonces Dios va a estar hablando a nuestro corazón a través de la palabra. Y Él se va a estar revelando. Va a revelar cómo es Él. Va a revelar su voluntad. Y entonces nosotros vamos a responder en obediencia a esa palabra. Esto es lo que nosotros tenemos entonces en nuestro cuadro final. Hemos escrito quién es Dios, verso por verso. Hacemos una aplicación de lo que Dios nos habló específicamente a mi vida el día de hoy. Y agradezco por lo que Dios me habló o pido perdón si no hay una relación con mi vida. Y entonces debe generarse un cambio, una reacción ante eso. Enseguida busco las enseñanzas generales y también escribo verso por verso de manera concreta. Y si Dios habló a mi vida en una enseñanza en específica, entonces la voy a aplicar. Ya sabemos por qué aplicar. Y esa es la fe práctica en mi vida el día de hoy. Debe ser algo práctico, no solamente haré, diré, sino es hoy voy a hacer tal cosa, hoy voy a cambiar esto en mi vida. Algo muy práctico, muy conciso. Entonces la oración del cuadro de abajo es pidiendo que Dios nos ayude a hacer esa voluntad
que se ha revelado a nuestra vida. No va a ser fácil, por eso tenemos que orar. Solamente escribimos una oración corta, pero tomaremos más tiempo para preparar nuestro corazón, nuestra vida y poder vivir en obediencia. Y finalmente escribimos el contenido central, que es el tema o idea central del pasaje. Y hemos terminado nuestro cuadro de trabajo, nuestra meditación de un día. Tal vez en un inicio no sea tan rápido, pero no te preocupes, no es una tarea. Debes de disfrutar tener comunión con Dios. Lo que puedas encontrar de Dios, lo que puedas encontrar de las enseñanzas. Eso sí, prepárate, pídele a Dios que se revele a tu vida. Cuando ya tengas esta meditación diaria y la hagas día a día, vas a ver que diariamente va a ser un poco más sencilla. También cada día vas a entender más de la palabra de Dios y cada día tu corazón va a estar más dispuesto y vas a anhelar tener esos momentos para encontrarte con Dios. Finalmente vamos a preguntarnos cómo la meditación bíblica diaria ha ayudado a nuestra vida para conocer a Dios. Segundo, ¿cómo puedo compartir con otros para que ellos también tengan un encuentro personal con Dios? Y finalmente una pregunta muy personal. ¿Estás dispuesto a aceptar humildemente la voluntad de Dios en tu vida? ¿Llevar esa fe a la práctica? Esto es la meditación bíblica. Un tiempo para encontrarse con Dios, conocerle a Él, conocer su voluntad y vivir esa voluntad de Dios en nuestra vida diaria. Yo te invito a que diariamente medites. Mi oración es para que Dios te fortalezca y su Espíritu Santo esté revelando su voluntad a tu vida diariamente. Dios te bendiga. Hasta luego.